Bienvenidos muchachos a otro episodio de La Charla Intelectual, el único podcast en internet donde básicamente lo que hago es hablar de temas súper intelectuales con una profundidad argumental, investigativa profunda, pero botando cromosomas por la boca porque realmente yo creo que no hay que aparentarse unos ilustres. Realmente hay temas importantes o curiosos o misteriosos o fantásticos que literalmente podemos llevarlos con humor, con unas risas y con un poquito de estupidez. No pasa nada. Una cosita importante es que este podcast se está grabando en este momento. Estoy en vivo a través de mi canal de Twitch, a twitch.tv/capapito. Y se está publicando a través de mi canal de YouTube. Hola YouTube, ¿cómo están? Hay gente en el chat en este momento en vivo, pero lo importante es que si estás viendo este podcast, por favor, no se lo vayas a mandar a tu vecina, la que hace sanas de estas con el huevito en la cabeza, ni a la amiga tuya que maneja cristales y estas cosas y los pone a agarrar a cristales de la luna, porque hoy vamos a retomar el podcast con el episodio número 1 de la temporada del Halloween 2025. Vamos a hacer el Spooky Season y lo vamos a abrir con un episodio que escribí, que investigué hace un par de días, que lo titulé Las brujas, de la hoguera a la cultura pop. Todos aquí hemos escuchado cuentos de brujas. De hecho, me atrevería a decir que las brujas son una de las figuras paranormales de Halloween más populares. De hecho, es muy cómico como en muchísimas culturas del mundo tenemos esta imagen de bruja, pero totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente, o sea, cambiada por completo. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar con la investigación extenuante que hice sin utilizar inteligencia artificial. Pero realmente vamos a arrancar con un temazo que ha hecho temblar a pueblos enteros. Desde las aldeas medievales hasta los callejones de América Latina, las brujas son una imagen ultra súper popular. No existe persona en Europa, en América del Norte, en América del Sur y en Asia que no haya escuchado la palabra bruja o witch o con sus variaciones dependiendo del idioma y que sean el mismo ente. ¿Sabes? Una imagen de una mujer con unas características físicas particulares que de alguna u otra manera, dependiendo de qué cultura seas, tiene poderes sobrenaturales. Vamos a descubrir de dónde salió la palabra bruja. No solamente en español, sino en inglés. ¿Por qué las quemaban? Y por qué ahora son las reinas de TikTok y las leyendas del barrio. Todo el mundo tiene una vecina que es bruja. Empezando por una de las brujas más famosas de la historia, que es la bruja del 71. A la gente de México que escuche esto, por favor, relax. Por favor, relax. Es una referencia latinoamericana. Hay muchísimas brujas en la ficción, pero vamos a irnos a todo el contexto histórico de dónde viene el término bruja. Porque realmente hay gente que realmente lo ve como muy superficial, algo como muy moderno. Algo muy, muy moderno. Y realmente esto es algo mucho más antiguo de lo que mucha gente cree. Vamos a empezar por lo básico. Y es de dónde viene la palabra bruja, ¿no? Porque es súper importante saber de dónde vienen las palabras para entender qué representan o qué son. Y de hecho en español la palabra bruja deriva del latín. Es una palabra en latín que es las bruxa. La bruxa, que era un término utilizado en la antigua Roma, o sea, cuando era el Sacro Imperio Romano, estamos hablando de hace unos 5.000, 6.000 años atrás. Voy a hacer una pequeña pausa en el podcast para hacer una corrección histórica, arqueológica y mantener los factos correctos. Dije que el Sacro Imperio Romano fue hace unos 5.000 años, cosa que es un error. Me confundí porque en este momento también venía de ver 4 documentales de los sumerios que sí tienen una data de aproximadamente unos 5.000 años en el pasado. En realidad, el Imperio Romano existe desde el 962 después de Cristo
hasta el año 1806 después de Cristo. Fueron aproximadamente unos 844 años que duró el Sacro Imperio Romano. Entonces, eso es un pequeño dato dentro de esta investigación que hago la corrección post podcast. Espero que lo sigan disfrutando. Besitos. Cállense que estoy hablando yo. Era usado para mujeres que hacían magias o hechizos. Una sacerdotisa, básicamente. Pero, realmente, eso es un origen morfológico, lingüístico de la palabra. Pero no tenía mayor peso en la sociedad. Realmente una bruxa era una persona que tenía un rol dentro de la sociedad en el Imperio Romano. O sea, iba a limpiar la casa de malas vibras, o de repente literalmente te hacía un baño para que tú te dieras tu baño romano y te lo echaras y la vaina, y fueras a la batalla y te fueras revitalizado, te fueras con los stats pullados realmente, te lanzaba ahí unos conjuros y una vaina para que te fueras pullado a la guerra. Pero la cosa se puso seria realmente con las brujas, con las bruxas, en la Edad Media. Porque de repente tú dices, bueno, claro, en el medioevo, que estamos hablando de hay una diferencia como unos 3000 años. ¿Ok? Estamos hablando de que desde la antigua Roma hasta la Edad Media europea pudieron haber pasado unos 4000 años fácil. Creo que de hecho, más o menos fueron unos 4000, 5000 años. O sea, no estoy tan... o más. No, fueron muchos más. Fueron más de 6000 años desde esos dos puntos históricos. Entonces, realmente, en la antigüedad las brujas, ¿sabes? Realmente para pueblos como los romanos, o incluso si nos vamos a los escandinavos, estamos hablando de los vikingos, las brujas realmente eran un rol espiritual dentro de la sociedad. Era una persona, en su mayoría mujeres, con dotes sobrenaturales, o como me gusta llamarlos a mí, dotes supernaturales. Porque la diferencia entre sobrenatural y supernatural es que sobrenatural es misterioso y supernatural es una habilidad adquirida a través de la naturaleza, algo que supera la naturaleza. Entonces, que realmente un ente, una entidad, una persona tenga la habilidad de curar, de sanar, de alguna manera, a través de habilidades que no puedes comprender, te revitalicen, es un poder supernatural, no es sobrenatural. Sobrenatural podría ser un fantasma. Es algo que no explicas, pero que realmente es un fenómeno más que inexplicable, misterioso. En este caso, una bruxa o una antigua bruja vikinga, ¿sabes? Realmente cumplía con un rol de tener. Era una enfermera, por así decirlo. Era un sacerdote más. Pero llegó la Edad Media a Europa. Entonces, ¿qué pasa con la Edad Media? En la Edad Media pasó algo súper curioso. Y es que llegó un amigo de muchos y enemigo de otros, que es el cristianismo. Y la iglesia dijo, epa, absolutamente todo lo que es pagano es de nuestro máximo enemigo, el diablo. Así de sencillo. Empezó la Edad Media y la iglesia cristiana simplemente hizo una guerra en contra de todas las imágenes que no representaran al cristianismo, a la imagen de Dios y a la imagen de nuestro Señor Jesus Christ. Entonces, encontraron en todas estas figuras paganas, o sea, todo lo que no representara el credo judio-cristiano abrahámico, lo vieron, bueno, y en realidad más concretamente cristiano, todo lo vieron como, epa, esto es nuestro enemigo en común. Y de ahí nace una obra literaria, que por cierto lo pueden buscar en Google porque es muy loco esta vaina, que es un libro que se llama El Malleus Maleficarium. El Malleus Maleficarium es un libro de 1486. O sea, tiene el data, posiblemente se escribió circa, o sea, puede ser un poco antes, un poco después. No hay un dato de editorial exacto, pero estamos hablando de un periodo de tiempo. Y que fue escrito por dos frailes, por el fraile Emmerich Kramer y por el fraile
Jacob Sprenger. ¿Qué pasa con los frailes? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, mira, vamos a escribir un libro porque tenemos un enemigo en común. Y el Malleus Maleficarium, básicamente, en resumidas cuentas, muchachos, es un manual oficial para cazar brujas. O sea, es eso, es un tutorial for dummies de cómo reconocer y cazar una bruja. O sea, cómo la encuentras, cómo la interrogas, cómo la prendes en la hoguera, cómo pones las maderas, qué madera buscas, cuál madera agarra candela más rápido, cómo pones el heno, cómo la amarras, el nudo para amarrarla, toda esa vaina. Parece esto, o sea, lo estoy diciendo así, pero en realidad todo eso está en el Malleus Maleficarium. Igual al final del episodio voy a poner unos show notes que van a ser unas imágenes que voy a buscar a través del internet para que los puedan ver. No sé si estoy pensando incluso crear un Instagram para estos show notes. Sería burda de cool. Pero básicamente se crearon un libro para, todos nuestros inquisidores que están buscando estas locas, aquí tienen el manual. Era básicamente eso. Entonces, de repente tú puedes venir, bueno, tienes un manual, pero ¿por qué te podían acusar de ser bruja en la Edad Media? Y me voy a poner muy crudo con esto. Porque básicamente en la Edad Media te podían acusar de bruja simplemente por el hecho de ser mujer. O sea, era bastante sencillo. O sea, el manual, él es Malleus Maleficarium y todo el peo. Y es como full, shit. Esto tiene como un espacio full místico. Estos bichos son como unos Van Helsing, una vaina, Doctor Strange. Un tema como místico, pero realmente en la Edad Media te podían acusar simplemente por ser mujer. Esto es una realidad histórica. ¿Sabes? Por ser mujer y no encajar, básicamente. Si eras soltera, viuda, eras una curandera, o tenías un gato negro, o simplemente te bañabas los lunes por la mañana y no por la noche, o te bañabas los lunes por la noche y no por la mañana, ya eras sospechosa. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, unas 40.000 a 60.000 personas, mayormente mujeres, que se entienda, entre 40.000 a 60.000 personas en 300 años, mayormente mujeres, fueron ejecutadas por brujería en Europa. Y esto sin contar la era moderna. Porque sí, hay muchos tipos de brujas, pero en teoría se dividen en dos. Las brujas antiguas y la bruja moderna. Que de brujas antiguas estamos hablando de, bueno, todo lo que viene de el siglo XV para atrás. Y las brujas modernas, todo lo que viene del siglo XVII. Bueno, del siglo XVIII para acá, o sea, del 1800 para acá. Y esto sin contar los juicios de Salem en 1692. Muchos habrán escuchado el nombre Salem. En Salem hubo unos juicios que fue básicamente la Inquisición cristiana 2.0 medieval llevada al siglo XVII en Estados Unidos para inculpar a un montón de mujeres que probablemente simplemente estaban viviendo su vida como querían, pero fueron inculpadas de brujas porque eso fue lo que hizo el cristianismo. No quiero generar polémicas, estos son datos históricos. Pero bueno, ya lo de Salem es otro continente y realmente no tiene nada que ver con lo que pasó en Europa en el siglo XV. Lo que sí tiene mucho que ver es que el Malleus Maleficarium siguió siendo vigente hasta el 1800. O sea, realmente había como un manual súper loco de, ¿sabes cómo vas a identificar una bruja? La bruja tiene un gato negro. Pero esta no tiene, pero el gato este es blanco. Bueno, los gatos blancos también, ¿sabes? Ya era como que muy aleatorio. Tú todavía lo usas. Hay gente que en el chat que todavía lo usa, de hecho. Entonces, realmente, si tú tenías una verruga o estabas amargado porque tuviste un mal día y eras mujer, te jodiste. De hecho, hay un dato histórico aquí de la Edad Media donde hay muchas acusaciones que eran simplemente excusas para quitarles tierras y ajustar cuentas. ¿Esto qué se debe? Muchas de las mujeres que enviudaban eran viudas de guerra o viudas de
personas que se iban, ¿sabes? Comerciantes que se iban de sus tierras y que nunca volvían porque en el camino los mataban. La Edad Media era... Eso que se escuchó ahí fue una moto y no pasa nada. Gran parte de la Edad Media extremadamente violenta. Entonces realmente muchas mujeres quedaban viudas. Y bueno, era presa fácil para decir, mira, esta mujer es una bruja y nos quedamos con sus tierras. Esto lo hacía el cristianismo en el siglo XV y hay muchísimo dato histórico de esto. Pero les tengo un dato que es súper spooky, súper perturbador, pero que creo que ya es como que parte de la cultura pop. Y es que creían que las brujas hacían pactos con el diablo en sabbats. Estas son las misas negras, las famosas misas negras. Que era básicamente una fiesta en el bosque con demonios y nace el mito de las escobas. Todos han visto que todo el tema este de las brujas con las escobas, ¿sabes? Sí, es clásico. Que las brujas agarran la escoba. Las brujas modernas agarran la rumba, ¿sabes? La aspiradora esta redonda se montan ahí como una patineta. Pero, se van a preguntar, atención, capa, pero ¿de dónde salió el tema de las escobas? Bueno, hay como muchas teorías de por qué nace todo este pedo de, no, es que las brujas usan escobas. ¿Por qué escobas? Y es un mito de mierda en realidad, porque no hay nada histórico, no hay nada arqueológico que respalde esto. Pero hay dos teorías. Una es que como había muchas mujeres que utilizaban ungüentos alucinógenos hechos con setas, con hongos y tal, y se los aplicaban con palos. Entonces era la vaina de que ellas sentían, estas mujeres en la Edad Media, que había mucha medicina, sobre todo medicina femenina para dolores de vientre o para sangrados menstruales o este tipo de cosas, que hacían las típicas, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Ungüentos. Agarraban unos hongos y unas matas y tal, con propiedades alucinógenas, se las ponían en sus partes. Obviamente, al transpirar, la piel absorbe, alucinaban y sentían que volaban. Entonces, nace este mito de que las brujas vuelan y vaina. O sea, es pura mitología. Pero hay otra que tiene mucho más sentido, sobre todo arqueológico, o sea, histórico. Y es que las escobas siempre han representado un símbolo doméstico. Y hay que pensar que, y aquí a lo mejor me voy a sonar como un tipo que con la bandera, así el feminismo y tal, que no tiene nada de malo realmente. Porque sí, realmente en la historia, sobre todo en la Edad Media, a las mujeres se les minimizaba muchísimo. Y utilizaban cualquier tipo de imagen para burlarse de ellas. Como por ejemplo, decir que las damas domésticas que no se portaban bien eran brujas. O estaban pendientes de envenenarte, o estaban pendientes de jodete. Entonces, puede ser que el símbolo de la escoba, esto es mera teoría, no es mía, no es teoría mía. O sea, esto hay gente que sabe muchísimo más el tema que yo, que encontré en varios foros de internet. Incluso hay un libro que leí solamente el fragmento donde hablaba de esto, que se llama The Haunting of Witches in Salem, no sé, con Salem. The Witch Hunting of Salem, donde se habla de que una de las formas que utilizó estos inquisidores cristianos era humillar a muchas de estas mujeres acusadas de brujas. Datos históricos. Porque ustedes dicen, bueno, ok, bruja viene de bruxa, del latín, y obviamente el español es una lengua que nace del latín. Pero ¿de dónde viene la palabra en inglés? Por ejemplo, que es witch. Y sí hay una formación germánica antigua, que es la palabra Wicke. Se escribe W o W-I-C-C-E. Y Wicke es una palabra en alemán que se refiere a una mujer sabia. De hecho, digo alemán, pero realmente es germánica, es mucho más antigua del alemán. Que igual tiene, que de igual del latín sería la palabra exe. O sea, son términos que evolucionan lingüísticamente para llegar a
la palabra witch en inglés. Recuerden que el inglés viene del germánico principalmente y el español viene del latín. Por eso es que los orígenes de las palabras son distintas. Yo diciendo esto, en la Edad Media ya tendría un palo metido por el recto y me estarían prendiendo en candela. Pero por muchísimo menos de esto que estoy diciendo, a una mujer ya lo hubiesen quemado. Otra cosa es que muchos de los juicios que se hacían, juicios de brujería, se utilizaban como un método propagandístico religioso para meter miedo. Al principio de la Edad Media, realmente el cristianismo, al entrar, en Europa, utilizaba mucha propaganda. Los vitrales que ustedes ven en las iglesias, por ejemplo, cuando van, al menos si vas en Europa y hay muchísimos vitrales. Casi todo eso era un método propagandístico. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, básicamente la iglesia buscaba cómo venderte algo idealizado. Lo mismo lo hacían con lo que a ellos no les agrada. En este caso, utilizaron un enemigo en común. Buscaron una imagen pagana que no sirviera a los propósitos religiosos de su credo para infundir miedo y dar más apego al cristianismo a través del miedo. Esto es una vaina súper loca. Pero llegamos a la Edad Moderna y las brujas saltaron de la hoguera a la cultura pop. Realmente las brujas modernas son una realidad. ¿Ok? Entonces vamos a saltar a la Edad Moderna. Ya en este punto, las brujas saltaron, ya no las queman, ¿sabes? Y más bien se volvieron íconos de libros, de películas, de series y de videojuegos, de toda vaina. O sea, ahorita me atrevería a decir que junto a Drácula, de Bram Stoker, el clásico, que está representado muy clásicamente con Bela Lugosi, el típico con el pelito para atrás. Frankenstein, el hombre lobo, la momia, las brujas son una imagen súper popular en la cultura pop moderna. Súper popular. Y me atrevería a decir que las brujas pasaron de ser una imagen de villanas a ser un símbolo de poder y de rebeldía. Porque realmente venimos de directamente aniquilarlas a verlas como una imagen cool. Coño, lo que pasa es que mi prima se compró un sombrero de Halloween, se va a vestir de bruja y como Hermione Granger. Bueno, ahí es donde viene la literatura. Hay muchísimas brujas modernas que calaron como que súper bien. Y hay dos ejemplos de cómo la bruja incluso evolucionó a un punto en menos de 100 años que tú dices, verga, o sea, la imagen incluso mejoró. O sea, no desmejoró, sino más bien mejoró. Por ejemplo, en la literatura tenemos El Mago de Oz, que es una obra de 1900, que nos dio a la malvada bruja del oeste. No sé si han visto El Mago de Oz. Si no lo han visto, las invito a ver El Mago de Oz. Es una de mis películas favoritas. Que es la típica imagen de bruja mala, ¿sabes? Sombrero puntiagudo, vibes así como de mala, de coño de madre, la nariz, la vaina, la clásica bruja que se ríe, un caldero y una vaina. Esa clásica bruja está representada en El Mago de Oz. La bruja del oeste es la típica bruja medieval retratada por la cristiandad. Como este es nuestro enemigo, esta es la que hace el pacto con Satanás, esta es la que se come a los niños y esa es esa bruja malvada. Y estamos hablando de una obra del 1900, o sea, retratando a un villano. Pero luego llegan los 90 y hay una película que probablemente esta sí la hayan visto, que es El Club de las Brujas. ¿La han visto? Que se llama The Craft en inglés. Que son este grupo de amigas que son brujas y tal, y son más modernas, más edgy, tal. Y que realmente The Craft de 1996 muestra a la bruja adolescente rebelde que usa magia para vengarse
y que esta habla paja de mí, entonces le voy a poner a comer gusanos y tal. Que esa se volvió la bruja moderna. Esa película a mí me encanta y es son dos obras que tienen 96 años de diferencia y son dos brujas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Ni hablar que tenemos, bueno, Harry Potter tienes a Hermione, que es una bruja nerd, y al mismo tiempo tienes a Bellatrix Lestrange, que es un poquito más el estereotipo de bruja malvada. De hecho, si nos ponemos a ver cómo construyeron a Bellatrix, Bellatrix se parece mucho más a la bruja del oeste, que es como una mezcla entre la bruja del oeste y las brujas estas del Club de las Brujas. ¿Sabes? Como la bruja del oeste, pero moderna, con un corset, unas mallas, una vaina y como que edgy. Estoy leyendo comentarios, pero estoy tratando de no, de no decir nada en voz alta. Porque también tenemos a Sabrina la bruja adolescente, que nos dio uno de los mejores episodios. No, bueno, sí tiene episodios que son burda buenos, pero nos dio uno de los mejores personajes de la televisión, que es Salem. Todos queremos un Salem. Todos. Que es burda de loco, porque Salem es un brujo transformado en gato en un juicio. Y Salem lo transformaron en un gato porque él quería dominar el mundo. O sea, es un psicópata transformado en gato. O sea, básicamente un gato. O sea, yo traigo mi gato y mi gato es ese personaje. Pero no habla. Entonces, coño. Es básicamente Salem es el retrato de todos los gatos. Lo que pasa es que están silenciados por la biología. No solamente hay brujas modernas que son cool o cómicas o fantasiosas, sino que también para los fanáticos del terror, por cierto, que estamos en Halloween y todos deberían estar viendo películas de terror en este momento, tenemos obras como Suspiria. De hecho, Suspiria tiene dos películas, una de 1977, dirigida por Dario Argento, excelente director italiano, que murió en circunstancias sospechosas, tal vez la mafia, por prestarle plata para hacer Suspiria, no lo sé. Y tiene un remake de 2018, el remake no lo he visto, debería verlo, pero Suspiria es una de mis películas favoritas. Y Suspiria representa el clásico terror de bruja, que es así como psicológico, horrible. Suspiria es una tremenda película que retrata lo que es el culto de la brujería, de esta brujería clásica, medieval. También tenemos una película que es un poquito más moderna, que es The Witch, la bruja, que es de 2015. The Witch, de hecho, es justamente ese punto histórico donde les está hablando entre el siglo XV y el siglo XVIII, la Edad Media, donde la brujería era un tema propagandístico, pero al mismo tiempo The Witch lo maneja de una manera súper sobrenatural, súper interesante. Obviamente, no olvidemos la mejor película de brujas de todos los tiempos. La mejor película de brujas de todos los tiempos. No la podemos olvidar. Que es Hocus Pocus. Quien no acepte que Hocus Pocus es la mejor película de brujas de todos los tiempos, que se salga de una. No lo escucho. No leo ni escucho gente que diga que Hocus Pocus no es la mejor película de todos los tiempos. De hecho, Hocus Pocus fue la película que me dio a mí un despertar. Que dije, ¡hey! Sarah Jessica Parker. Siempre te vi bien. Siempre te vi bien. Uy, cierto, sonó una alerta en Twitch. No, eso no suena. Pero muchísimas gracias por la acotación. Para que vean que esto es súper orgánico, lo estamos haciendo en vivo. A mí me encanta hacer las cosas en vivo porque salen súper orgánicas.
de repente me dice, bueno, Capa, me hablaste de películas, incluso me hablaste de hechos históricos, pero videojuegos, aquí hay mucho gamer. A mí en su mayoría me ven mucho gamer. Brujas gamer, claro que hay. De hecho, esta bruja gamer que voy a mencionar se comparte entre ser una bruja gamer y una bruja de la literatura, porque es Yennefer de The Witcher. ¿Sabes? Yennefer es un personaje que sale en The Witcher, que no solamente sale en los libros, sino que sale en el videojuego también. Obviamente Yennefer es una bruja. Pero mi bruja favorita de los videojuegos es Bayonetta. Vayan a buscar en Google Bayonetta imágenes. Y los que no conocían a Bayonetta me lo van a agradecer después, porque Bayonetta es una tremenda bruja. Capa, pero ya va, en 2025, ¿qué pasó con las brujas? ¿Qué pasó con las brujas, Capa? ¿Qué pasó? Estaba hablándome que si los 90, que si el medioevo, que si las brujas. Y entonces, ¿qué pasó con las brujas? Mira, lo cómico de las brujas en 2025, y bueno, en la era moderna, estamos hablando de los últimos 100 años, es que ya básicamente son un fenómeno cultural. O sea, ya la bruja a hoy es un fenómeno cultural. Por ejemplo, la Wicca. Muchos aquí de seguro han escuchado el término Wicca. W-I-C-C-A. La gran mayoría de las brujitas modernas empiezan por ahí. Ay, no, ahora soy Wicca, espíritu de la naturaleza. Y hablan del wiccanismo como una vaina súper antigua. Pero en realidad, el culto Wicca fue fundado en los años 50 por un tipo que se llama Gerald Gardner. ¿Qué pasa con el Wicca? Que es una mezcla de espiritualidad pagana y feminismo. Curioso que el autor y creador del wiccanismo sea un hombre. Realmente es curioso. Pero es algo que lo quieren hacer ver como algo antiguo y realmente es algo creado en los años 50. No, lo que pasa es que estos son conocimientos que vienen de más atrás históricamente. Mija, te acabo de dar 800 años de historia. No, bueno, 800 no. Te di 550 años de historia. Y no se habló del wiccanismo, por favor. Se habló de hace 75 años atrás para acá. Entonces, por favor. Silencio. Silencio. Cállate la boca. Guarda tus cristales. No me estés corrigiendo. Cállate la boca. Guarda tu mantel. Salte ese bosque. Deja ese bosque tranquilo. Los animalitos quieren comer en el riachuelo. Estás ahí haciendo unas fotos para publicarlas en WhatsApp. En estado de WhatsApp. Cállate, coño. Capapito está hablando aquí con factos, con historias. Es una investigación. Estaré 8 horas haciendo esta investigación para que vengas aquí. Que no, yo soy Wicca, una burda antigua. Cállate, vale. Coño. Y es muy loco. Y es muy loco porque por lo menos en TikTok y en Instagram las brujas modernas venden cristales. O sea, ya la bruja es una vaina que te vende cristales, hacen rituales de luna llena, te enseña a manifestar huevonadas con velas. O sea, ya realmente la bruja se transformó en un lifestyle. Ya es un peo casi que aesthetic. Y hay series como Chilling Adventures of Sabrina, que es el remake que hicieron de Sabrina la bruja adolescente, o WandaVision, que por cierto en WandaVision, que es una serie de Marvel, sale Agatha Harkness, que es una de las mejores brujas de el medio audiovisual. ¿Ok? Y son brujas que son empoderadas, o sea, es prácticamente la bruja de TikTok. Exactamente, la bruja del palo santo y la limpia. Coño, Capa, pero yo tengo una... O sea, ¿qué pasó? Yo tengo una vecina que hace el ritual este con el huevito en la cabeza. ¿Es bruja? Bueno, puede que sea bruja, no sé. Pregúntale, Andy, pregúntale. Ya ahorita no la puedes quemar. Ya ahorita no la puedes prender en candela. Entonces, coño, Capa, pero es que las brujas eran malas y ahora son estéticas. Sí. De hecho... activamente en redes sociales, no solamente las brujas se volvieron un símbolo de empoderamiento,
sino un símbolo de rebeldía. Y tiene todo el sentido del mundo porque realmente la bruja es una imagen de una mujer oprimida por el cristianismo desde tiempos antiguos. Bueno, desde tiempos medievales. Vamos a llevarlo a ese punto. Les tengo un par de referencias a cultura pop. ¿Ok? Les tengo un par de referencias que pueden buscar. Y de hecho, me encanta que con películas, porque yo siento que en películas es donde se traduce esto mejor. Hay 3 películas que a mí me gustan muchísimo y que se las recomiendo a todos para que las vean ahorita en Halloween. Que son Hocus Pocus, la mejor película de brujas de todos los tiempos. The Witch, que me parece que es una de las mejores películas de terror que existen. Y El proyecto de la bruja de Blair, que es una película falso documental que mucha gente no lo entendió cuando lo vio en su momento, pero realmente es una muy buena representación de rituales paganos en bosques, en sitios alejados. Hay una que no la agregué como recomendación porque yo siento que mucha gente no la vería porque la película es bastante complicada de ver. Es una película de un director que se llama Rob Zombie y es Lord of Salem. Es una película de brujas que yo recomiendo altamente porque es muy buena, pero tienen que tener un poquito de estómago para verla. De hecho, de todas las que puse, yo diría que es la más perturbadora y la que te puede hacer temblar este Halloween. Recomendación de Capaplox. Para ti que quieres empezar a ver peliculitas de terror, tienes ahí Lord of Salem de el señor Rob Zombie, que es también el director de Texas Chainsaw Massacre, el remake, que es una de las mejores películas de terror, pero no vamos a hablar de Slayers todavía, estamos hablando de las brujas. Capa, ¿cómo hago yo para reconocer una bruja? Vamos a hacer un ejercicio. Ok, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a imaginar, y en este momento los voy a leer. En este momento los voy a leer. En este momento el chat va a ser partícipe de esta dinámica. Este segmento lo llamé Cazadores de Brujas Amateur. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo aquí a cazar brujas, muchachos. Entonces, imagínense que somos cazadores de brujas en 2025. Pero estilo latino, porque aquí somos latinazos. ¿Ok? No tenemos hoguera ni nada. Esto es puro ojo clínico para identificar las brujas y tal. ¿Cómo sabemos que alguien es una bruja moderna? ¿Ok? ¿Cómo identifican ustedes a la bruja moderna? Yo voy a dar mi lista. ¿Ok? Que tenga un poco de palo santo en la mesita de noche. Bruja. Tú eres bruja. Bruja. Capaplopro, bruja. Que tenga un poco de velas aromatizantes y tal. Aromáticas para limpiar. Bruja. 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 De una. Aquí se viene una potente. Negativo por 2. Bueno, pero estamos aquí. Estamos haciendo la simulación. Por cierto, muchísimas gracias por la raid. No estaba preparado. Ahorita estamos grabando un episodio de la charla intelectual. Así que voy a continuar con mi tercer punto de cómo saber que hay una bruja moderna. Estamos haciendo un ejercicio, ¿vale? Estamos haciendo un ejercicio aquí. No pasa nada. Que sea mujer bruja puede ser. No, pero ya va. Eso es muy medieval. Eso es muy medieval. Coño, por favor. Vamos a ver. Top 7 señales de que tu vecina es una bruja moderna. Edición Latinoamérica. Vamos a hacer el top 7. El mío sería 1. La casa huele a palo santo. Bruja. Número 2. Tiene un montón de matas. Tiene matas por toda la casa. Y les habla. Les echa agua y les habla.
Bruja. Bruja. ¡Ey! Atención, esta la anoté y me cagué de la risa. Su café lleva intenciones. Una pizquita de canela para la abundancia. Bruja, tú eres bruja, mami. ¿A quién quieres engañar? Oye, ¿a quién quieres engañar? Tú eres bruja. Coño. ¡Ey! Tiene un tatuaje de una runa que encontró en Pinterest. Que dice que atrae, mira, el billete, bruja. Bruja, eres bruja. Brujita. Brujita. Esta es rebuscada. Esta es rebuscada. Tiene una rumba, ¿sabes? Tiene una rumba esa que va por la casa. Y la rumba tiene un pentagrama arriba. Eres bruja. Tú eres bruja. A mí no me vas a engañar, eres bruja. Eres brujita. Número 6. Se hace limpias con el huevito, tal, en la cabeza. No, tal. Tal. Y agarra el huevo y no sé qué hacen después con el huevo. Se lo comen. ¿Cómo es la vaina? ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen con ese huevo después? Lo botan. De pana lo botan. Se hace una tortillita. Se bota. Atención. 7. Tiene gato. Pero no es que el gato te mira mal nada más. El gato te mira como que si ya le contó todos tus secretos a la vecina chismosa. O sea, el bicho te tiene es bronca. Hay una octava que le leí por el chat que es que si te pide para el fresco. Eso también cuenta como bruja en 2025. No pasa nada. ¡Chistecito! ¡Relájense! Relájense. No soy bruja, gracias. Efisema pulmonar. Yo a eso le agregaría que lee tarot, que tiene una colección de cristales y que cuando hay luna llena saca los cristales al balcón para que agarren la energía de la luna. Y muy de bruja moderna es que usa medias de mallitas estas huequitos. Eres bruja, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, no pasa nada. Eres una brujita moderna, disfrútalo. O para el cigarro, holy fuck. La bruja moderna fuma tabaco así y lo lee también. No pasa nada. Esa no la van a prender en candela, no pasa nada. Todos tenemos una vecina que cumple con todas esas vainas. ¿Qué deberían hacer? Nada. Déjenla en paz, marico. Déjenla en paz. ¿Qué es usted, el papa? Ya. Ahorita, en 2025, a la bruja no se les quema. La bruja, uno la sigue en TikTok, le dan like a sus publicaciones, a su vaina. Y hay que dejar a la gente ser feliz. ¿Ok? Hay que dejar a la gente ser feliz. Pero hay una cuestión que poco se habla de la brujería, y es que las brujas latinoamericanas son tan distintas. Son tan distintas a las brujas europeas, o vamos a llamarlas así, a las brujas antiguas. Porque hay muchísimos cuentos que, como quien dice, cuentos de camino, de las clásicas brujas que se montan en los techos de las casas, que te tienes que quitar el boxer y voltearlo y tirarlo por la ventana y insultarla y mandarla que venga a salir por la mañana. Y hay un montón de leyendas, de mitos y de cuentos de camino, como quien dice, de las brujas latinoamericanas, que eso daría para su propio episodio, porque realmente es súper cool como a través de el espacio geográfico, la bruja europea y la bruja latina es súper diferente. Incluso las brujas del norte de América, o sea, las que están en Estados Unidos, las de Salem y todo este peo, son más parecidas a las brujas europeas que a las brujas latinas. De verdad que la bruja latina ya es como una especie de figura supernatural que se transforma en animales y hace como más vaina. Es muy loco. En Latinoamérica nosotros siempre queremos hacer la vaina peor. Ya la bruja europea que hizo un ritual con Satanás. Voy a volar en este bosque. Voy a comerme un bebé para ser joven por siempre. La bruja latina dice que ya va, mami, párate ahí. Frénate.
yo voy a ir a joderte para tu casa. Y yo, ¿pero qué pasó? Pero relájate. Yo voy a hacer todo eso y te voy a ir a joder. Voy a caminar por el techo de tu casa. ¿Pero por qué? ¿Te pasa, vale? Shh. Relájate. Relájate. Ah, pero le tiran un boxer volteado, sucio, cagado, un frenazo y se va. Rarísimo. Pero bueno, realmente la bruja latina está súper... No estamos hablando de brujería, estamos hablando de las brujas clásicas. La bruja que todos vemos en Halloween. Y decimos, coño, mira la bruja, la narizota, la vaina, la verruga, la escoba, tal. Realmente la bruja latina más moderna y más de cuento de camino es ya un asunto de brujería diferente que podríamos tratar en otro tema. Pero con esto voy a cerrar el primer episodio de Halloween de la charla intelectual. Y realmente a mí me gusta muchísimo el hecho de que la bruja pasó de ser una imagen negativa a ser algo común. Porque realmente el nacimiento de la imagen de la bruxa, de la bruja y tal, no venía desde un espacio negativo y malvado. Venía desde algo común y corriente en un tiempo histórico donde se le tenía muchísimo respeto a la espiritualidad y se le tenía muchísimo respeto a personas que tenían dotes no solamente espirituales, sino incluso, vamos a llamarlo así, mágicos, para ayudar a otros. Y cómo eso se transgiversó y se transformó en una imagen negativa durante muchísimo tiempo. Estamos hablando de casi 300 años, 400 años de persecución. Y la verdad es que me encanta que hayan brujitas en internet compartiendo sus fotos de sus pentagramas, compartiendo el hecho de que saben matemáticas, compartiendo el hecho de que saben leer, compartiendo el hecho de que pueden ser individuales, empoderadas, solteras, felices, tener un gato, ponerse un sombrero puntiagudo simplemente por el aesthetic, sin la necesidad de que nadie las ponga en una hoguera y las prenda en candela por acusaciones falsas. Eso me encanta. Así que, muchachos, esto fue la historia y origen de las brujas según Capaplox. Y locas, exacto. La mujer ahorita puede ser una loca y está bien. Todos estamos locos para la mierda, pero los hombres no nos prendían en candela por eso. Las mujeres sí. Me alegra muchísimo que eso haya parado y paró hace bastante tiempo atrás. Entonces, si tú eres una brujita o un brujito y estás por ahí y estás pensando Capaplox, hey, escúchame, soy Brujix. Está bien, lo apoyo. Igual, vamos a hacer los show notes donde voy a pasarles un par de imágenes. De hecho, lo voy a hacer en mi Discord. Pero bueno, cortando el tema aquí, nos vemos después en un próximo episodio donde realmente ya tengo tema. Porque Halloween tiene muchísimos temas. Hay muchísimos temas. Pero nos vemos en el siguiente episodio de La Charla Intelectual. Así que, ¿quieres saber de qué es el siguiente tema? Tienes que seguirme en mis redes sociales porque en Instagram voy a publicar de qué va a ser el siguiente tema. Y nos vemos en otro episodio de La Charla Intelectual con Capaplox edición Halloween Spooky Season.